Pues muy bien, buenas tardes, Óscar Braco, la rotuladora de Pamplona Iruña. Antes que nada, por supuesto, agradecerle a Alberto Nanclares y, como no, a Letreiro Galería de Portugal, pues ese pedazo de trabajo, ¿no?, que vienen realizando desde hace ya varios años. Pero ahora lo que vamos a hacer es mirar hacia el norte de la península y nos encontramos al otro lado del río Miño con la arquitecto gallega Ana Cocho, que es la autora de una maravilla titulada Rotulados, libro editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en el año 2006. Y ahí pues se recoge pues una serie de rótulos de los barrios populares, de los barrios obreros de A Coruña, barrios como Mallos, Monte Alto, zona de la calle de Barcelona, y lo que vamos a encontrar son estos rótulos del pequeño comercio que surgió por la emigración tanto de Galicia como por la emigración llegada de otros puntos de Europa, como puede ser de Alemania, de Bélgica, de Francia, ¿no? Gentes de Galicia que en su día habían ido pues o se habían visto obligados, ¿no?, a ir a esos otros países europeos, y con esos dinerillos, ¿no?, que habían ahorrado, pues abrieron esas tiendas, ese pequeño comercio, ese comercio de cercanía, que fue también, en definitiva, junto a los rótulos, los que le dieron ese carácter tan fuerte a estos barrios que he citado de A Coruña, ¿no? En cuanto a la fantástica obra Rotulados de Ana Cocho, destacar, pues bueno, que son casi 100 rótulos los que documentó, y pues se dejó afuera pues otros tantos en sus paseos en el año 2003 y en el año 2004, pues por estos sitios que hemos nombrado, ¿no? Y antes de dar comienzo, digamos, de una manera formal a la entrevista, a la charla, sí que quería preguntarle a Ana Cocho que a ver qué ocurre, ¿no?, con el patrimonio gráfico comercial, con el patrimonio gráfico en general, para que una obra del 2006, seguimos hablando de sus rotulados, ¿no?, de esta preciosidad titulada Rotulados, sea ya un clásico, y que nosotros lo hayamos incluido, los miembros de la red, ¿no?, lo tuvimos muy claro desde el principio cuando nos encontramos en febrero en Madrid, que iba a ser en el capítulo de pioneros o de veteranos, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio gráfico comercial para que una obra del 2006 sea ya veterana? Ana, esa es la pregunta. Hola, Oscar. ¿Cómo Pues lo ves? mira, la verdad es que lo veo con una mezcla de tristeza y alegría, porque claro, yo cuando hice ese libro, que empezó sin intención absoluta de ser libro, empezó como una mera labor de documentación de algo que estaba desapareciendo y que yo creía que no debía desaparecer. Eh, y fíjate que en su momento me apoyó el Colegio de Arquitectos, pero bueno, escuché muchas veces que era casi un libro que era casi un capricho, que tenía poca importancia, ¿no?, que apoyó el Colegio de Arquitectos y mi entorno de trabajo entendió por qué era relevante. Y fíjate que ha tardado 15 años en formarse una red que defiende trabajos como ese, que defienden el patrimonio gráfico. O sea, piensa que, hace poco lo hablábamos tú y yo, piensa que de los que yo documenté quedan muy pocos. O sea, y en realidad el libro, fíjate que salió adelante en su momento, pero lo tuve hasta que maquetar yo. O sea, fue casi como un contraviento y marea, esto es importante y tiene que empezar a entenderse que esto es importante. Claro, evidentemente yo empecé un acercamiento hacia esos rótulos que documenté desde mi entorno, o sea, desde mi formación, que es que soy arquitecto, que para mí eran fundamentales para la definición de ese barrio, de ese entorno y de esa época concreta.
Claro, hoy pues igual hay más arquitectos interesados en eso, pero soy una total intrusa en el patrimonio gráfico. Quiero decir, mi interés viene desde la arquitectura, que, que entiendo que está íntimamente relacionada con el grafismo de los rótulos. De hecho, hay rótulos que sin el edificio en el que estaban valen poco. Entonces, bueno, es una situación extraña. O sea, por un lado, me alegra terriblemente que por fin os hayáis formado, y por otro lado, es lo que tú comentas, me da pena que un libro de 15 años, de hace ya 15 años, haya pasado por alto durante tanto tiempo la importancia de esta defensa del patrimonio gráfico. Entonces, ¿me quieres decir, Ana, que, por ejemplo... Y que yo no soy tan vieja. Eres una pionera, pero está clarísimo. Al hilo de esto que comentas, ¿qué panorama había, por ejemplo, qué referencias tenías tú sobre patrimonio gráfico tirando pues un poco más atrás, ¿no? ¿Había algo pues a nivel, no sé, dónde te apoyaste tú o dónde te inspiraste o qué encontraste? ¿Qué había entonces? Pues mira, fue una situación mezcla de tres cosas. La primera es que sin ningún tipo de intención durante mis paseos por estos barrios empecé a documentar los rótulos, casi a manera de catálogo para mí de los que se estaban perdiendo. Luego, por otro lado, cuando daba el mismo paseo por la ciudad antigua, por la ciudad medieval, me daba cuenta de que los rótulos de esa época sí que eran bien entendidos como algo a defender y de hecho ya existía normativa para ellos, cosa que en cierto modo me indignaba. Pero, y luego, por otro lado, aparecieron entre los 90 y principios de los 2000 aparecieron un par de publicaciones que para mí fueron muy interesantes. Por ejemplo, hay una publicación a la que yo le tengo mucho cariño, que es una publicación que hizo Akbar de todos los flyers del entorno cultural musical de la Barcelona posolímpica, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como decir, pues mira, pues sí que se puede y puede tener interés este tipo de recopilación gráfica. Claro, en ese momento eran carteles y panfletos, ¿no? Pero un poco recopilando las tres ideas, ¿no? De, bueno, tengo 200 rótulos documentados, creo que tienen algunas características en común que realmente merece destacar y que no se pierdan. Veo que este tipo de libros empieza a haber alguna cosita, ¿no? Como este Barcelona Flyers, que tienen su interés y que hay su interés, porque Actar es una editorial grande, o sea, no era un libro por ejemplo, de una editorial pequeñita sin distribución, ¿no? O sea, lo podías encontrar en muchas librerías. Y un poco también el ver que, bueno, que empezaba a haber algunas normativas, por el momento todavía en la ciudad medieval, a través del patrimonio histórico antiguo, pero bueno, entonces esos tres factores me animaron. Y luego, pues la verdad es que hablando con el Comité de Cultura del Colegio de Arquitectos y viendo que ellos entendían lo que yo les decía, que teníamos que ir más allá de defender y documentar el patrimonio gráfico que defender solo hasta el siglo XV o XVI, y viendo que apoyaban el proyecto, aunque fuera muy difícil y había que hacer una tirada muy pequeña y tenía que ser algo muy económico, no podíamos hacer un formato muy grande, etcétera, etcétera, pues me animé y fue muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, como yo suelo decir, por aquel entonces éramos cuatro locos que opinábamos que aquello que tenía un valor y que estaba muy menospreciado. Que aunque no fueran rótulos carísimos, complejísimos y tremendamente llamativos, tenían un valor muy importante. Una cosa, Ana, está claro que detrás de los rótulos, ¿no? O sea, los que fuesen, ¿no? Están en los comercios y detrás de los comercios están las personas, ¿no? ¿En qué momento estaba ese pequeño comercio, ¿no? Que genera todos esos vistosos rótulos, ¿no? ¿En qué momento estaba en el 2003, en el 2004, el comercio de cercanía de estos barrios de A Coruña? Porque ya te comenté que hace no mucho
no mucho tiempo, estuve pues, por esos barrios y vi que estaba, pues bueno, pues digamos que ya bastante castigado el pequeño comercio, ¿no? ¿Cómo se encontraban en el 2003-2004? Claro, fíjate que en 2003-2004 se empezaba a intuir lo que luego sucedió, que es que Coruña acabó convirtiéndose en una de las ciudades de Europa con más metros cuadrados de centro comercial en sí, de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso llegó a tal extremo que empezaron a competir entre ellos, por supuesto, mataron a mucho pequeño comercio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento se veía, digamos, aún no estaba el declive tan cerca, pero se veía venir. Y se veía venir, entre otras cosas, porque el centro comercial en aquel momento se vendía como símbolo de modernidad. Y el comercio de barrio con estos rótulos era como una cosa pues como muy antigua y como muy de gente no evolucionada. O sea, pudiendo ir a pasar la tarde a un centro comercial donde no llueve, esto es importante porque en Galicia llueve y dentro del centro comercial no llueve, eh, pues claro, digamos que se veía venir una fase en la que el comercio pequeño, más allá de cosas muy puntuales que por su cercanía se iban a mantener, iba a desaparecer. Por ejemplo, se veía muy claro bueno, pues que a lo mejor los bienes o sea, los bienes de consumo de comida, ¿no? Por ejemplo, las carnicerías, etcétera, no, pero se veía muy cerca que las tiendas de ropa, las mercerías, etcétera, iban a desaparecer. A los bares, evidentemente, les costó más, porque no es tanto un elemento que empezar a ver a principios de los 2000 en un centro comercial, pero, pero se preveía un pequeño declive. Muy bien, Ana, Claro. vamos a ir acabando porque al final, bueno, como bien sabes, salga un poco el tema y Mm. bueno, hemos comentado que tenías otro compromiso. Eso sí, descríbenos, por favor, cómo son estos preciosos rótulos, de plástico inyectado, qué características tienen y qué futuro Mm. tienen, claro. Claro, vamos a ver, la mayor parte, yo documenté rótulos un poco de todo, pero bueno, la mayoría son cajas de luz de plástico inyectado y que son muy particulares de esa época porque están muy marcados porque en esa época en la ciudad había tres lugares donde hacerte un rótulo, ¿no? Entonces están muy marcados por la economía del momento de las técnicas que se ofrecían. Entonces, hay características muy interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, siempre está el nombre del establecimiento y la actividad que realiza, ¿no? Y si, por ejemplo, el nombre siempre suele tener una tipografía como más compleja, como más artística, ¿no? Y la actividad que realiza muchas veces siempre es una tipografía como más seca, como más seria, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que son pequeños detalles que en base a los paseos te vas dando cuenta. Claro, tú en realidad no sabes si es que evidentemente uno de los tres sitios, pues el señor que los hacía a buen precio en uno de esos tres sitios en esos años, en los 60 y 70, de los que son la mayoría, oye, pues le gustaban así, o realmente yo no he conseguido averiguar si había alguna otra razón. Pero realmente sí que tienen entidad como conjunto, tienen una serie de características comunes, igual que el comercio de esos barrios, estamos hablando de los barrios que se conformaron en los años 70, 70, que tienen valor en su conjunto. O sea, la mayor parte de los que yo documenté cumplen estas características. Sí. Sí que es verdad que hay algunos que no las cumplen, pero porque me parecían ejemplos que aun siendo de neón, que era más extraño en la época, o aun siendo a lo mejor de metal, merecían la pena ser recordados. Ujú. Pues muchas gracias, Ana. Que por supuesto que sepas que para el próximo encuentro tenemos reservado el carnet número, no sé si es el número 0 o el número 1 a tu nombre, para que pases a recogerlo como pionera, veterana o como quieras denominarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Chao. Óscar. La verdad es que después de 15 años no sabes la alegría que le da a uno que por fin
haya más locos como tú. Bueno, que sepas que desde el principio te tuvimos presente en nuestras oraciones. Sin duda, sin duda, sin duda. Ya enviarás la fotografía para el carnet. Muchas gracias, Óscar. Que vaya todo Muy bien. amable. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.